termina de grabar, ya estamos grabando. Entonces, bueno, la tarea la movemos para que se pueda entregar hasta el lunes. Igual, ahorita comentamos algunos detalles de la tarea, ¿no? Hay unas que yo creo que ya están claras, pero bueno, por algunos que no se haya animado a preguntar, lo comento, cosas del problema 1 y cosas del problema 4. Básicamente yo creo que son los más, que causaron un poquito más de problema, ¿no? Y bien, entonces ya creo que está todos los puntos ahí, ya se terminé de aceptar a todos, ya comentamos lo de movimiento de la tarea, y entonces ahora sí les voy a compartir mi pantalla para que empecemos a ver algunas cosas de los problemas, ¿no? Bien, entonces, bueno, la siguiente sesión ya la creo bien porque tengo que seguir aceptando gente. Bueno, problemas de la primera sesión, ¿no? Digo aquí porque me equivoqué, creé esta sesión con mi correo de ciencias y debí de haberlo creado con la de la ENCIT, ¿no? Porque me está diciendo que como no son gente de ciencias, entonces les tengo que dar autorización. Este fue el problema que tuve, pero bueno, creo que ya. Entonces, bien, vamos a empezar, como les digo, con el primer problema, con el primer problema, que creo que ya no hay muchas más dudas. Entonces teníamos una función f de t, y le voy a poner un 1, ¿no? Nada más para recordar que es el primero. Una función f de t igual a t cuadrada más bt más c. Bueno, déjenme, me paso a aceptar gente y ahorita continuamos, ¿no? Y bueno, lo que les pedían... Bueno, ahí está, creo que ya... Lo que les pedían era encontrar la velocidad en los siguientes tiempos, ¿no? Creo que no había mucho problema ese primer inciso, digamos, o bueno, esos primeros 6 incisos, porque básicamente, si se fijan, tenemos esta función, sus unidades están en metros por segundo, y piden los incisos desde el A hasta el, déjenme ver cuál era, hasta el F, solo les pedía sustituir, ¿no? Pero considerando estas unidades, ¿no? Eso a lo mejor podría sonar un poquito más de física, pero nos está ayudando para definir estas funciones. Básicamente nos interesa también el manejo de funciones porque nos sirven para hacer modelado, ¿no? Como ya vieron en algunos, bueno, uno de los problemas de la tarea, ¿no? Esa es la parte más importante. Y estamos, obviamente, ahorita con el modelo más simple que podemos encontrar, ¿no? Un modelo lineal. Ese es por eso su importancia, ¿no? Entonces, bien, teníamos de la LF, solo teníamos que sustituir, y lo que sí, por ejemplo, para incisos D, E y F, teníamos que adaptar nuestra medición, ¿no? Porque obviamente nos dice que si estamos en segundos aquí, entonces tenemos que seguir en segundos. Yo no puedo sustituir aquí un valor de 1 minuto, 1 hora o 1 año, ¿no? Tengo que adaptarlo a segundos, ¿no? Y ya, todo lo demás será igual. Obviamente, en todos los problemas que estamos viendo, vamos a obtener una función, ¿no? Lo vamos a dejar siempre en términos de A, B y C. Si nosotros les hubiéramos dado un valor numérico a B y C, ustedes ya podrían llegar a un numerito en particular, ¿no? Pero eso no nos interesa mucho, nos interesa más ver las funciones como tal. Entonces, ese no había mucho problema, y a lo mejor los incisos G, que me lo paso para acá, el inciso G tenía un poquito más de interés, ¿no? Era un poco más interesante que eso, ¿no? Porque, bueno, sustituir está bien, pero no es muy interesante, ¿no? El inciso G, entonces, lo que nos decía es, ahora damos el tiempo. Este no es una GDT, es un inciso G. Tiempo en horas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, aquí sí,
tenemos que ver que como esta función está en términos de t, o sea, f es función de t, entonces yo no puedo nada más sustituir a lo mejor un parámetro de escala, como podría ser a lo mejor para la distancia. Aquí sí tenemos que hacer una especie de composición, ¿no? Porque como depende de t y yo quiero cambiar t, entonces tendría que componer, ¿no? Entonces, este inciso g, tendríamos que construir una función, vamos a llamarla de una vez g de t, en donde yo le meta mi tiempo en horas, ¿no? Pero yo quiero seguir obteniendo mi velocidad en segundos, ¿no? En metros sobre segundo. Entonces tengo que hacer algo para que yo el tiempo que meta en horas lo convierta a segundos. Entonces podríamos poner que 3600 segundos equivalen a una hora. Y ya, ¿no? Entonces, horas con horas se nos va y nos queda entonces que esta nueva función sería 3600 por t, ¿no? Y entonces ahora sí, yo sé que el tiempo que meta aquí como horas me los va a transformar en segundos y entonces yo puedo obtener la función en segundos, ¿no? Entonces yo tendría que hacer, déjenme, acepto compañeros, yo tendría que hacer la composición, ¿no? Ese es un tema que a lo mejor va a quedar más claro hoy para los que no hayan visto nunca composición. Porque bueno, también la idea de las tareas, como las vamos a ir subiendo, es, por ejemplo, les subimos la tarea y la idea es que ustedes vayan avanzándola, aunque todavía no se haya visto todos los temas, ¿no? Para que tengan un poquito más de tiempo. Y reducir un poquito también los tiempos de entrega, ¿no? Para que no le estemos al final del tiempo, del tema visto, dejamos una semana para entregar la tarea o algo por el estilo y entonces nos va recorriendo todo, ¿no? Entonces, ese es un tema que ahorita, el día de hoy, vamos a revisar ya un poquito más en profundidad para los que no lo hayan visto, que no lo hayan hasta ahorita repasado. Y ahí vamos a revisar dominios, rango de composición y transformación de funciones, ¿no? Por eso también quiero hacer esta sesión no tan larga para que ustedes tengan tiempo de revisar el material que ya se debe de haberse publicado en el Classroom, ¿no? Entonces, ya nada más para terminar este inciso, lo que tendríamos que hacer es la composición de estas funciones, ¿no? Así, bueno, los que ya lo hayan visto, es la forma de notar la composición, si no ahorita lo verán en el video, sino también ahorita ya lo estamos revisando un poquito. Y esta notación se puede traducir de esta forma, ¿no? F de G de T. Es decir, donde antes tenía una T, como aquí, ahora va a tener toda la expresión de G de T, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, digo, no lo voy a poner completo, pero sería entonces que pusiera A por 3600 T al cuadrado más y todo lo demás, ¿no? Entonces, antes donde tenía T, ahora tengo toda la expresión de G de T. Y entonces ahora sí, tengo una función nueva que está dada por la composición. De hecho, esto lo podemos llamar un h de t si quieren. Tengo la función h de t que me da la velocidad en metros sobre segundo, pero yo le estoy metiendo el tiempo en horas, ¿no? Entonces me está haciendo el mapeo, llamémoslo así, ¿no? De horas a segundos y luego calculo la velocidad en metros sobre segundo, ¿no? Y entonces ahí tendrán que encontrar las funciones nuevas para horas, días y años, ¿no? Ya creo que no hay mucho problema. Y luego, déjenme checo, nada más que no tengo nadie pendiente de aceptar. Luego entonces tendríamos que hacerlo entonces para las tres funciones, ¿no? Y así. Luego entonces tendríamos más bien para los dígitos J, K y L. Ahora sí, estas nuevas funciones, por ejemplo, H de T, originalmente así era la pregunta, ¿no? H de T la tenían que pasar ahora hectómetros por segundo, kilómetros por segundo y miles de kilómetros por segundo, ¿no? Entonces tenían que... Ajá. Perdón, es que me quedó una duda. Sí, sí. A la hora de pasar el tiempo en horas, ¿que no en lugar de multiplicarlo sería dividirlo entre 3600? Es que si te fijas aquí, por ejemplo, si lo ponemos aquí en horas, tú tienes, por ejemplo, una hora, ¿no? Yo te doy la velocidad, ¿cuánto era a la hora? Y entonces tú quieres ver ahora cuánto es en segundo, ¿no? Si yo pongo aquí la división entre 3600, me va a quedar, viéndolo con esta notación,
las horas arriba, ¿no? Aquí lo pongo, aunque después lo borro. Si yo lo pongo, por ejemplo, 1 hora, que también lo podemos, digo, en notación lo podemos hacer así, aunque sea para otro problema, equivale a 3.600 segundos. Si yo esto ahora le meto el tiempo en horas, me va a Pero quedar aquí horas y acá horas. el Y ya, tiempo no estaba en segundos al principio. ¿perdón? El tiempo no estaba en segundos al principio. Sí, en la función original estaba en segundos. Y ahí, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, en el problema 1A, 1B, 1C, bueno, en todos esos problemas, tú ya la tienes la función dada f de t en segundos. Pues que tú nada más directamente puedes sustituir, ¿no? Pero ahora yo no te estoy dando el tiempo en segundos, sino te lo estoy dando en horas. Entonces, esas horas las tenemos que convertir a segundos. Y ya que lo tengamos en segundos, entonces ahora sí lo podemos poner. Ah, ok. Entonces, las Gracias. horas son las que tenemos que convertir exactamente. Sí, ya. Gracias. Sí, y hacerlo general, porque, por ejemplo, en el inciso E, 1E, pues básicamente hicimos eso, pero como solo era 1 hora, podemos tomar el caso particular, ¿no? Y entonces ahí sí podemos llegar y sustituir esa hora, pero puesta en segundos, ¿no? Y ya, lo ponemos. No tuvimos que hacer de alguna forma la composición. Bueno, le hicimos, pero no le hicimos, ¿no? No que tuvo que llegar a la expresión. Pero aquí ya en los incisos G, H e I, sí tenemos que hacer encontrar la expresión para cualquier tiempo, ¿no? Ok, sí, gracias. Ajá, sí, de nada. Y entonces, como les decía, originalmente el problema era que para la función G, esta que acabamos de encontrar, calculaban la función J, K y L. Luego para función H, calculaban J, K y L y así, ¿no? De forma que tenían 9 expresiones. Pero se volvía un poco redundante, entonces dijimos, bueno, vamos a disminuirlo, ¿no? Para que no sea tan larga este problema. Y entonces lo vamos a dejar 1 a 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la función G, van a convertirla ahora a hectómetros por segundo. Para la función H, la convierten a kilómetros por segundo. Y la función I la convierten a miles de kilómetros por segundo, ¿no? De manera que solo tenemos por cada inciso, para hacerlo un poquito más corto. Y si se fijan, este es un poquito más sencillo, estas transformaciones, porque como la función no depende de la distancia directamente, no es función de la distancia, entonces ahí sí nada más pueden agregar nada más un factor de proporcionalidad y ya se convierte. Ahora de estar manejando kilómetros, tenemos que trabajar, digo, de estar manejando metros, ahora vamos a manejar hectómetros, ¿no? Y ya nada más ustedes lo acomodan como deba de ser, ¿no? Creo que ese no es mucho problema, ya está más cortito esos incisos, ¿no? Bien, creo que del 2 y el 3 no hay mucho problema. Da las coordenadas de 3 puntos no colineares en el plano cartesiano. Si los unes formas un triángulo, encuentra los lados, encuentra los lados, los ángulos internos y los ángulos externos, ¿no? Entonces, creo que para ese no hay mucho problema. Si quieren, nada más pongo el dibujito. Déjenme nada más acomodo esta hoja. Y ya creo que, bueno, a menos que alguien quiera, comentemos algo, creo que no hay mucho problema, ¿no? El problema 2 es les da 3 puntos no colineales, ¿no? Colineales es que estén en la misma línea, entonces nada más lo que podemos poner cualquier 3 puntos así, ¿no? Entonces, con esos 3 puntos, bueno, más o menos P1, P2 y P3, sería que ustedes encontraran el ángulo, el lado, o sea, esta distancia y esta distancia, y los ángulos, ¿no? Este ángulo y este ángulo, que no hay mucho problema. Profe, yo tengo una Sí, dudilla. Es sí, sí. que yo ya hice ejercicio, pero yo no me quería complicar, entonces hice un triángulo rectángulo, pero hay 2 puntos sí están en la misma línea, bueno, en la misma recta, pero no son 3, entonces igual, o sea, sí pensé, no, pues casi no se pueda, Sí, pero no hay problema. O sea, la cosa aquí, si ponían 3 puntos colineales, no podían formar el triángulo, ¿no? Entonces, lo único que les pide el problema es que los 3 no sean colineales. Si quieren poner 2 colineales, bueno, sí se simplifica mucho la vida, ¿no? Es más, si quieren ponerlos, déjenme lo escribo acá, chiquito. Si quieren poner un punto aquí
un punto aquí y un punto aquí, bueno, es mucha pereza, pero no hay nada en el problema que se los impida, ¿no? Ay, pues es que así lo hice, es que no me quería complicar con la ley de los Sí, sí, sí. O sea, no, está bien, no pasa nada, ¿no? Entonces, también lo pueden hacer así. Como sea, aquí tenemos el triángulo, entonces aquí podemos calcular la distancia súper fácil, porque bueno, este sí, hasta en el universo les ponen la figurita, ¿no? Para entender este teorema de aquí, ¿no? Y pues los ángulos, ya lo tienes por default, y estos ángulos son sencillos de encontrar, ¿no? De hecho, por definición ya los tendrían, pero encuéntrenlos, ¿no? Entonces, ya saben que tendría que ser de 60 y de 30 y de 90, pero bueno, encuéntrenlos nada más como para verificar que es verdad que un triángulo rectángulo tiene esos ángulos, ¿no? Con las coordenadas que hayan dado, ¿no? Obviamente, este punto tendría x2, y2, y así todos, ¿no? Todos los coordenadas y pueden ir sacando las. Entonces, si se fijan aquí, básicamente todos estos problemas después, bueno, casi todos estos problemas después del 1 es con distancia entre puntos, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿no? Si lo hicieron así de forma muy general, o si lo hicieron aquí como este segundo, pues está bien, ¿no? Como sea, se está cumpliendo el requisito de que es más o menos jugar un poquito con las distancias, ¿no? Ese sería para el 2, el 3, pues es similar, ¿no? Ahora lo que les dice, tienen 2 puntos aquí, pueden ser hasta estos 2 puntos, por ejemplo, van a tener una recta, ¿no? Que pasa por ellos. P1, P2. Y el problema lo que les pide es encontrar este ángulo, ¿no? A 2 puntos en el plano cartesiano encuentre su pendiente y su. Ah, no. Me estoy equivocando, ¿no? Es nada más pendiente y ordenada al origen, ¿no? Ajá. Más fácil todavía. Entonces ya tienen la recta. Ahí. Pueden encontrar la pendiente y ve, ¿no? Es lo que le está pidiendo. Y ya, tampoco hay mucho problema. Ustedes pueden ver. Ya que tengan su. Bueno, déjenme agrego a gente que se está conectando. Ya que tengan la ecuación, que la pueden obtener de los puntos, ya pueden ustedes encontrar la pendiente y ordenar el origen con la ecuación que ya conocen, ¿no? Entonces, le digo, el 3 no hay mucho problema. A lo mejor el 4 es el que podría causar. Digo, no voy a revisar todos los incisos porque yo creo que sí se nos va aquí toda la hora. El 4 nada más dice, describe que es una elipse, una parábola, una hipérbola y un círculo, ¿no? Aquí eso sí quiero hacer énfasis. Por ejemplo, nosotros en este curso no queremos hacer un curso de geometría analítica, ¿no? Porque, bueno, esto ya lo llevaron la mayoría de ustedes en la prepa, ¿no? Yo espero que todos, pero bueno. Si no la mayoría, tuvieron también las copias para revisarlo. Lo que queremos es que sí puedan identificar rápidamente un lugar geométrico, ¿no? Por ejemplo, y déjenme pongo A. Si yo les escribiera la ecuación x cuadrada más y cuadrada más 2x más 6y, vamos a ponerle más 1, igual con 0, ¿qué figura geométrica corresponde a esa ecuación? ¿Una circunferencia? Exactamente, no es un. Bueno, voy a poner un círculo para escribir más corto. Eso es lo que queremos, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, yo les describo esa ecuación y ustedes ya rápidamente saben, me muevo esto, que es una circunferencia. ¿Por qué queremos que manejen esos conceptos bien? Imagínense que yo, digo, no estoy seguro cuál sea esta, me da ahorita flojera de sacar el centro y el radio, que es muy sencillo, pero bueno, supongan ahorita que es una circunferencia por aquí así, ¿no? Me la escribo así, a fines prácticos. Tengo mi circunferencia aquí, ¿no? Que aquí tenía su centro. Aquí tengo su centro y tengo un cierto radio, ¿no? Y entonces, imagínense que yo les digo, dada esta curva, encuentren el área
del casquete superior, ¿no? O de la mitad del círculo, ¿no? Para ya cuando estemos en la parte de integrales, ¿no? Entonces, a mí sí me interesaría, por ejemplo, que ustedes directamente ya supieran, ya cuando tengan esta ecuación, de dónde a dónde tendrían que integrar, ¿no? ¿Cuál es este punto? ¿Cuál es este punto? Y más o menos tiene sentido. Porque qué tal que yo les digo, encuentren el área de este círculo entre los puntos -5 y -2, ¿no? Por ejemplo, por poner alguna cosa. Pues eso no tiene sentido, ¿no? Entonces ustedes ya podrían decir, bueno, esa integral no tiene sentido, no se puede calcular, ¿no? Y ya. Pero sí queremos eso, ¿no? Que pudieran ustedes nada más rápidamente al ver la ecuación ubicar el lugar geométrico al que nos referimos, ¿no? Y ya para otras aplicaciones que vamos a tener, no es complementario el problema. No nos interesa tanto que, por ejemplo, si les doy una parábola o un hipérbola, que la parábola puedan sacar el foco, o que de la elipse puedan sacar su excentricidad. Eso ya, para este curso al menos, no nos interesa tanto porque, bueno, como les digo, no es un curso de geometría, ¿no? Nada más que queremos eso, ¿no? Entonces, con que tengan más o menos claro estos puntos, está bien, ¿no? Para que más o menos, pues sí, hagan una revisión, por ejemplo, de lo que las copias o de algunas otras libros que tengan, pero no se preocupen tanto de revisar las otras cosas, ¿no? Digo, sí es bueno saberlas porque, bueno, pueden ser muy útiles después, pero con eso nos basta ahorita, ¿no? Y con respecto a eso, quería hacerle nada más un paréntesis rápido para no alargarme mucho. Si revisan las copias de cónicas, el primer problema de circunferencia tiene un error ahí, chéquenlo, vean, y por ahí el autora, no me acuerdo qué es, se equivocó, ¿no? Entonces nada más chéquenlo, si logran detectar el error, creo que es en el primer paso del primer ejemplo de circunferencia, está bien, ¿no? Nada más ustedes, para que lo tengan presente. Si lo revisan y no logran detectar el error, pues díganos y ya se los hacemos con más lento lo explicamos, ¿no? Para que lo chequen y puedan revisarlo bien. Pero bueno, sí les quería decir eso para que no vayan a creer, a lo mejor si la están revisando que no están entendiendo o algo por el estilo, ¿no? Es un error que se le fue al autor y nada más tenerlo presente, ¿no? Por si lo van a revisar. Bien, ya déjenme, me sigo antes de alargarnos más. Entonces, por ejemplo, dice en el inciso B, da las coordenadas de un punto en el plano cartesiano, llámalo P1. Ahora toma un punto arbitrario P con coordenadas X0 y Y0, que esté siempre a la misma distancia L de P, ¿no? Entonces, aquí también se hizo un pequeño ajuste. Yo quería que ustedes pusieran todos los puntos de forma general, ¿no? Pero, bueno, Daniel ya se puso más barco y le dijo que, por ejemplo, el punto P, lo pongo aquí, X0, Y0, sí es un punto general, ¿no? Porque le está diciendo que es cualquier X0, Y0. Pero el punto P1 no tiene que ser un punto general. Ustedes pueden poner el punto P aquí y pueden hacerlo como gusten. Pueden poner coordenadas XY y hacer todos los cálculos con base en XY, X0 y Y0, claramente respetando esta restricción. O pueden aquí fijar un numerito. Aquí si ponen, por ejemplo, 2,3, 1,2 o -1, -2, lo que quieran, también está bien, ¿no? Es la parte que les acaba de simplificar él, ¿no? Pueden dar un punto general XY o pueden especificar ustedes el punto, ¿no? Lo único que tienen que asegurarse en este inciso es que se respete esta restricción, ¿no? Es lo importante de ahí, ¿no? Con base en este punto y en esta restricción, ya podríamos fijar el punto X0 y Y0, ¿no? Digo, considerando que L no la conocemos de momento, pero ya se podría quedar. Eso es lo que le está pidiendo ese inciso, ¿no? Profe, Ajá. disculpa, ahí no entendí cómo sería el punto general, o sea, ¿yo lo pongo igual con las coordenadas que quiera o qué tiene que seguir No, para así la que... dejas una X. O sea, tú vas a Ah, trabajar con la X siempre. En lugar de poner 2 o 1 o lo que sea, tú lo dejas con X. Es que no quiero poner aquí la expresión porque, bueno, ya estaría resolviendo el problema. Pero sí, tú aquí, por ejemplo, tendrías que, para este problema, respetar esta L, ¿no? Que tú ya sabes que, como está diciendo que está siempre a la misma distancia, pues tú estableces la distancia entre este punto y este punto y la igualas a esta L, ¿no? Pero cuando sacas la distancia de este punto a este punto, lo pones como X, X0, Y0 y así, ¿no? O sea, que te quede toda la expresión en términos de letras, por decirlo de esa manera, ¿no? O de variables.
O lo puedes hacer, por ejemplo, con el 2, el 1, un numerito, y ya te quedaría 2, x0 y 1, y0. Sí, más o menos sí me voy a explicar. Profe, ¿y todos los incisos eran así? Sí, Con uno, o le tenemos que poner, si le pusimos un número y sacamos así los valores, Está bien. O sea, o sea, la coordenada sí le dimos valor. originalmente era el problema, como les digo, de forma general. Pero si a todos los puntos que no les especifican un valor, les asignaron un valor, a todos los puntos que no se les asigna una coordenada, le asignaron un valor, no hay problema. Por ejemplo, en el inciso B, al P es al único que se le asigna un X0 y Y0. P1, ustedes pueden poner numeritos, ¿no? Déjenme reviso otro rápido. Encuentro el cuadrado de la distancia, es similar. El C y el D están relacionados con el B, ¿no? Luego, en el E, por ejemplo, dice, da las coordenadas de 2 puntos, llámalos P1 y P2. A ese no les han asignado ningún valorcito. A P sí le asignan un valor X0 y Y0. Entonces, por ejemplo, para el inciso E, ustedes podrían tomar un punto, por ejemplo, P1 que sea el 1,1 y P2 el 2,2, ¿no? Por poner algún ejemplo sencillo, ¿no? No hay problema con eso. El único que sí deben de respetar es las coordenadas X0 y Y0 del punto P. O, de forma general, como les digo que Ok, inicialmente estaba hecho el problema, es que ustedes dijeran P1 tiene coordenadas X1, Y1, P2 tiene coordenadas X2, Y2, y X0, digo, y P tiene coordenadas X0, Y0, ¿no? Ese es como estaba inicialmente, pero si ustedes lo hicieron con numeritos, no hay problema. Déjenme lo escribo para no estar hablando tan al aire. Voy a poner acá. Entonces, Profe, sí, ajá, sí. pero para encontrar el cuadrado de la distancia tendremos que ponerle valores a P1 y P, ¿no? Si tú quieres encontrar un numerito, sí, pero aquí queremos encontrar la expresión como tal. Le digo, todas las respuestas va a quedar en expresión. O sea, tú pones el cuadrado de la distancia, vamos a llamarle L porque, bueno, un destello de creatividad. O sea, quedaría como la fórmula, ¿no? Nada Ajá, más. pues básicamente es la fórmula, ¿no? Nada más es cosa que ustedes la vayan. Si se fijan mucho de los incisos que están aquí, es como que los van llevando a la solución. En el primero, por ejemplo, en el B nada más les dice, asígnenle un valor X0, Y0 y asígnenle un valor, una coordenada a P1, ¿no? Y ya nada le dice que respetando esa restricción de L. Luego en el inciso C les dice, encuentren el cuadrado de la distancia. Y luego entonces en el inciso, este es de forma general, ¿no? ¿Cuál sería el cuadrado de la distancia sin poner ningún valor a la distancia? Y en el inciso D ya básicamente ustedes nada más, el inciso C le sustituyen el valor que habían puesto de L, ¿no? Básicamente esa sería la, cómo van construyendo, ¿no? Así están los incisos, ¿no? Como que vayan llegando despacito a la solución, pero bueno, cada inciso se va calificando por separado. Ustedes podrían, por ejemplo, saltarse del B al D y ya tendrían la solución. Es muy sencilla, muy inmediata. Pero sí, o sea, ustedes llegan siempre a la expresión completa porque no tenemos un valor de X0 y Y0, ¿no? Queremos estar trabajando con funciones, básicamente, ¿no? Todavía. Aunque aquí, bueno, tenemos una función de 2 variables, pero que se entienda, ¿no? Seguimos trabajando con funciones, no nos interesa tanto el numerito como tal. Si ya les asignamos a P1, por ejemplo, un valor de 1,1 y nada más por simpleza, le pondría yo a P en X0 y Y0 le pongo el 0,0, pues ya podríamos ahora sí encontrar el valor de L, ¿no? O dado el valor de L y el punto X0 y Y0, yo podría encontrar el valor de P1. Bueno, sería una serie de valores, muchos valores, pero se podría, ¿no? Un numerito como tal. Aquí queremos la expresión total. ¿Sí? Profe, Ajá. profe, Sí, sí. bueno, o sea, yo sí le puse valores a las coordenadas y pues ya estuve trabajando y fue mucho trabajo, ¿no? Ajá. Y el último inciso, o sea, puedo cambiar el último inciso a como dice, aunque yo lo hice con coordenadas con sus valores, se lo puedo cambiar a X1, es que es mucho trabajo. O sea, el último inciso no lo puedo resolver por tantas cantidades de las coordenadas, entonces puedo hacer ese solo llamándolo X, B' y... A ver, déjame ver. Tú hablas del inciso N, ¿no? Ajá, bueno, o sea, me refiero que si ya resolví los demás con valores, ¿puedo el último cambiarlo a hacerlo general?
A ver, déjame nada más rápido, le doy una leída porque... O sea, tu expresión de D1 y D2 te quedaban muy feas. Ajá, bueno, ni siquiera las he terminado, porque, Sí. ajá, están muy feas porque tengo valores. Entonces puedo sustituirlo eso de manera general, aunque lo demás ya lo hice con valores. Sí, eso estaría... Sí, porque bueno, en principio lo estás. Pero nada más para estar seguro. Tú dices valor de coordenadas, pero por ejemplo, si manejaste el X0, el Y0, el XQ, Sí, así, todo lo demás sí tiene valor. Y ahora tú quieres ese último hacerlo con X, X0 y X, XQ o lo que sea, ¿no? Una cosa por el estilo. sí, Sí, entonces sí, sí está bien, no hay problema. Sí, les digo, ok. originalmente los problemas estaban pensados así, que fueran todos de manera general. Porque bueno, así podemos siempre resolver ya cualquier punto. Ya llegaron a esta solución y entonces ahora les das cualquier punto y ya lo tienes resuelto, ¿no? Pero intentando simplificárselos, pensamos que a lo mejor, bueno, con un numeritos para que tengan más o menos algo un poco más tangible, lo pueden utilizar, ¿no? Pero lo pueden hacer de las dos formas, de cualquiera de las dos, ¿no? Tomando números generales, aquí es lo que iba a escribir, o poniendo valorcitos, ¿no? Por ejemplo, para el inciso E, entonces lo que les dice, da las coordenadas de 2 puntos, entonces tienen el P1 y P2, ¿no? Son dos coordenadas cualquiera. Y tomar este punto, es P, y a este sí le asignamos el X0, Y0, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo único que les pide de restricción es que la suma de P a P1 más P a P2 sea igual a 2L, ¿no? Entonces tengo 2L es igual a P, P1 más P, P2, ¿no? Esto visto como segmento, ¿no? Entonces aquí es igual al segmento de recta de P1 a P y al segmento de recta que va de P a P2, ¿no? Y entonces ahora sí, esto de aquí, como quieran, ¿no? Les digo, lo pueden asignar con X1, Y1, X2, Y2, o le pueden asignar un numerito, ¿no? Por poner cualquier cosa, 1,2, 2,2, y así, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos caminos está bien, ¿no? Chequen, yo no he hecho con numeritos, pero chequen lo que dice su compañera, ¿no? Que a lo mejor para el último inciso, si ponen numeritos, se puede ir complicando, pero bueno, pueden hacer eso, ¿no? Entonces, resuelven todos para puntos específicos y luego al último lo hacen para caso general. Siempre es más, o sea, en ese camino sí se puede hacer, porque en principio lo están haciendo más general, entonces queda mejor, ¿no? Ya si les pidiéramos de hacerlo caso general y se lo llevan al caso particular, en general, como habrán visto también en sus otras materias, pues no es tan bueno porque estamos perdiendo muchos casos que podemos tener, ¿no? Entonces, básicamente así son todas, ¿no? Todos los problemas, dar las coordenadas, tal vez aquí el inciso que podría ser un poquito más complicado es el H, el H. Sí. Dice, Profesor, ajá, sí, perdón, sí, antes de que avance un sí, poco más, sí. en el D ya no me quedó tan claro cómo, por ejemplo, en el C ya llegué a la expresión general usando X y Y nada más, pero el D ya no, o sea, ya no entendí cómo O sea, que el nos C ya lo tienes. recomendó abordarlo. El C ya lo tienes. El D, me Ajá, preguntas del D de sí, dedo, ¿verdad? Que es que ajá, así es. sí, nada, para, no vaya a ser que se me pierden en bueno, en la bocina o en mi oído. Si te fijas, dice, encuentra el cuadrado de la Ujú, distancia entre P y P1 en términos de su coordenada. O sea, tú vas a tener distancia igual a tal, 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 la expresión, ¿no? Ya tienes esa expresión. Y ahora dice, a priori, tú ya sabes cuánto vale el sí, cuadrado de la distancia, pero tienes la fórmula general. Usa la expresión allá en el inciso anterior y escríbela. Entonces ahora, les digo, ese es como que los va llevando a la solución. Tú tienes D igual a tal, 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 tal.
Y en el otro ya lo único que dices es que, bueno, entonces la distancia es L, entonces ahora nada más cambias D igual a L, y entonces L es igual a y tal, 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 ahí está toda la expresión a la que ya habéis llegado, ¿no? Ese inciso a lo ¿Y mejor ya? queda un poquito redundante porque, bueno, básicamente es cambiar una letra por otra, pero es lo único que se tiene que hacer entre el C y el D. Ah, ok, ok, ya. Ok, vale, gracias. Sí, el otro es así como que el C es así de muy general, D igual a tal. Y en el D, bueno, es que hablo muchas veces, pero D de inciso, entonces lo que dice, bueno, pero yo sé que D es igual a L, porque así lo construí mis puntos, ¿no? Entonces ya pones L igual a y tal. Ese está bastante. A lo mejor ese es el problema de ese inciso, es que suena raro, ¿no? Porque es exactamente lo mismo, pero nada más con otra letra. Ujú. El E, No, F, vale, más o menos gracias. quedan bien. El G creo que tampoco hay mucho problema. El G es similar al anterior que teníamos de la pendiente y ordenar el origen. Ahora van a encontrar el ángulo, ¿no? Creo que tampoco hay mucho problema con esos. Lo que les decía del H, ¿no? Entonces lo que le dice un punto con coordenadas, es así, obviamente se las están dando generales, XQ, YQ, es decir, no pueden poner un punto que a ustedes se les ocurra, porque ahí sí está dado, ¿no? Y entonces lo que le dice es que se tienen nuevas coordenadas y rotamos los ejes, ¿no? Entonces, si aquí tuviéramos el eje Y y aquí tuviéramos el XX, ahora vamos a tener, por poner algo, este nuevo sistema, ¿no? Entonces le llamamos X', aquí le llamamos Y', y originalmente teníamos estas coordenadas, ¿no? Esta sería XQ, y esta sería, bueno, el valor de YQ, ¿no? Y ahora vamos a tener estas coordenadas, ¿no? Este de aquí y esta de acá, bueno, más o menos, ¿no? Entonces, esta es la que tienen que ver cómo relacionamos esta coordenada con esta coordenada, ¿no? Ahorita a lo mejor se les hace un poquito complicado, porque cuando avancemos un poquito más, estemos viendo, bueno, vamos a ver algunos conceptos de álgebra lineal, a lo mejor algunos ya los manejan. Esto con matrices es súper sencillo, no existe una matriz de transformación de coordenadas, de rotación o de traslación, y sale muy fácil. Todavía no llegamos a esos conceptos, entonces vean cómo lo pueden hacer con sus ejes tal cual, ¿no? Considerando, por ejemplo, déjenme revisar, que esto generó un ángulo teta, ¿no? Entonces, dado ese teta, dado este XQ, en términos de esta rotación teta y este XQ, ¿cómo se quedaría XQ', ¿no? Entonces aquí van a llevar a una XQ' es igual a tal, 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 ¿no? Y YQ' igual a tal, tal, tal. Ahí está la expresión, ¿no? Y ahí está, y de hecho ya les hice la mitad del inciso H, ¿no? Porque ahí está el dibujito que más o menos tendrán que hacerlo. Hágalo un poquito bonito aquí, bueno, con la tablet y eso, bueno, todavía no la terminamos de manejar bien, pero es lo que se pide, ¿no? Siempre ayuda mucho hacer los dibujitos, ¿no? Y ya, el inciso E sí es para que lo chequen bien, ¿no? Que si no pudieron hacer el inciso, modifica dos puntos modifica uno de los dos puntos que diste. Bueno, ahí en realidad, los puntos que diste en E, ¿no? Se refiere a eso. De forma que se tenga un ángulo de 0, pi medios, pi o 3 pi medios, ¿no? Aquí es nada más como para irles ayudando a hacer la construcción también. Si no se pudo hacer el H directamente, entonces pueden pasar a hacer el I. Y lo que sí es uno de esos ángulos, no son los 4 ángulos. Sería un poquito redundante hacerlo con los 4 ángulos, ¿no? Entonces, inténtelo, por ejemplo, con el ángulo alfa que sea de 0, o de pi medios, o de pi, o de 3 medios de pi. Ustedes vean como cuál les conviene más. Y lo intentan ahora encontrar, ahora sí, las X' con ese ángulo de alfa, ¿no? Sería eso la única cosa para ahí. Nada más comentar eso, ¿no? Que no son los 4 ángulos, sino con uno que les sea más simple. Intenten, sí, primero el H,
y si no, pues ya intentan hacer el I con esas consideraciones, ¿no? Y luego el J ya dice, con las nuevas coordenadas de los puntos en el plano cartesiano X y Y, entonces ahora, yo nada más voy a hacer el dibujito para que quede más claro. Aquí hicimos una rotación, ahora lo que queremos es una traslación, ¿no? Entonces el punto J, si el J, entonces aquí, por ejemplo, voy a hacerlo simple, aquí está el punto, ¿cómo le llamaron? ¿Cómo le llamamos? Q. Aquí está el punto Q. Entonces ahora en lugar de tener aquí lo vamos a tener acá, ¿no? Sistema de referencia. Nada más déjame, lo leo a ver si a eso no me vaya a hacer que se me haya ido. Los puntos en el plano con los originales modificados, si no pudieses, traslada el origen, ajá. El punto, no, de hecho no es el punto Q, es el punto P3, ¿no? Bueno, para no tardarme tanto en borrar, nada más aquí que sea P3, ¿no? P3 es donde se traslada el origen. E igual, ¿no? Vuelven a tener unos puntos. Y en lugar de ver ahora desde aquí estos puntos, déjenme le llamas P y P1, le dice, encuentre la distancia entre estos, ¿no? Esta distancia, obviamente, si se fijan, no debe cambiar, ¿no? Antes estaba midiendo desde este origen hasta acá el valor de P, y desde este origen hasta acá el valor de P1, y sacaba su distancia entre ellos. Si ahora mido P desde acá, y mido P1 desde acá, este valor no va a cambiar, ¿no? Y es lo que quieren verificar, ¿no? Nada más trasladamos este origen y desde acá le estamos haciendo la medición, ¿no? Y ya todo va igual. Y el último, bueno, está un poquito más complicado, pero básicamente sale con estos valores a los que llegaban en el inciso, pues de alguna forma L y M, ¿no? Entonces, bueno, básicamente quería comentarles de la tarea para que sea, a ver si un poquito más claro. No sé si les quedó a alguien un poquito de dudas todavía, o bueno, les quedó más claro ya. Inténtenlo resolver, si no, de todos modos, mañana nos vemos. No hay problema con eso y podemos seguir revisando, ¿no? Pero sí me gustaría que los intentaran primero pues para que veamos, ¿no? O sea, ya los intentaron, tienen algo avanzado y podemos trabajar con eso, ¿no? Igual, de todos modos, si tienen más dudas, tenemos la sesión de la tarde de hoy, no se les olvide. Habíamos quedado ya en unos temas a trabajar, pero bueno, también pueden preguntar dudas de la tarea de esas cosas. Voy a comentar con Omar estas cosas que ahorita les simplificamos, porque bueno, eso no se lo he platicado, pero bueno. Si se me olvida, igual ustedes le pueden comentar esta parte, ¿no? Que ya son puntos fijos, si quieren hacerlo así, y que por ejemplo en esos puntos, en esos ángulos no son los 4 ángulos, y por ejemplo en los incisos J, K y L, que no son todas las opciones tampoco, ¿no? Que lo podemos reducir a 3 en lugar de 9, ¿no? Y ya, creo que con eso básicamente, creo que está toda la tarea ya platicada. No sé si a alguien le queda todavía alguna duda en este momento. Profe, No, Sí, sí. yo tengo una duda, pero no es tanto con respecto a lo de esta tarea. Es que acabo de ver que subió una tarea que dice de gráficas de composiciones y ecuaciones paramétricas y quería saber, o sea, ¿esa también se la vamos a entregar, Sí. esa No, tarea? esa yo creo que se las voy a cancelar. Se me olvidó quitarla. Sí, originalmente quería que la entregaran, pero no, yo ahorita ya tienen esta tarea todavía que terminar, tienen la otra tarea si a alguien le interesa los puntos extra. Entonces, esa tarea no la entregan, ahorita la voy a borrar del Classroom, porque además era una cosa muy sencilla, nada más quería que fueran graficando cosas como las ecuaciones paramétricas que quiero que lean al ratito, pues que las graficaban para verla, eso, pero bueno, ese no hay problema, no las hagan, ahorita la borro, ¿no? Entonces, nada más tenemos esta tarea, esta es la importante, digamos, para entregar el lunes, la otra, quien quiera checarla, la puede entregar. Quería comentar un poquito de esa tarea, pero yo creo que ya no nos va a dar tiempo porque no quiero quitarles mucho tiempo de clase porque sí quisiera que revisaran
el otro video, ¿no? Y es importante ese otro video porque ahí es donde ya comentamos la transformación de funciones, ¿no? Sí, no se preocupen de esa tarea. Gracias. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Maestro, Sí. Profe. Sí. bueno, maestro, aquí quedó, es que hicieron un cuestionario, bueno, preguntando la hora. Sí. ¿A qué hora se quedó? Bueno, la clase de hoy, porque habíamos dicho que iba a estar muy complicado mover esta clase porque ya habíamos quedado. La clase de hoy es a las 4. Y si, por ejemplo, ustedes quisieran el viernes otra clase con Omar, entonces yo creo que quedaría a las 3, que fue la hora que ganó. Por bastante, si no mal recuerdo, por bastante, por bastante porcentaje. Déjenme ahorita se los confirmo, según yo así quedó, pero ahorita rápido lo veo. Entonces sí, hoy queda a las 4, igual. Para los que no puedan llegar, se va a grabar igual que esta sesión que estamos teniendo ahorita. Pero ya las otras sí serían a las 3. Profe. Ah, ok, gracias. Sí, déjame rápido. Sí, mira. La sesión quedó de 3 a 4 con el 65.2%, ¿no? De usted. Sí, no es una mayoría muy, muy clara, pero bueno, nos tenemos que ajustar a lo que la mayoría pueda, ¿no? Entonces, no se preocupen en ese sentido que, como les digo, que no pueden entrar, porque no se va a ver material nuevo y se va a grabar las sesiones que tengan ahí, ¿no? Entonces, pueden revisarlas después. Y si no, podemos ver dudas aquí, también en el horario de clase. Y bueno, si lo demás lo vamos adaptando. ¿Sí? ¿Alguna otra Profe, duda? entonces yo sí, solo para corroborar, entonces las clases en la tarde solamente serían como asesorías o para dudas, pero no se vería material nuevo. Ay, no te voy a ver otra vez. Ay, o sea, solo para corroborar, las clases de la tarde serían solamente para como asesorías y dudas, pero ya no, no se vería material nuevo. Sí, no. Todo el material nuevo lo vamos a ir viendo en el horario de clase. Intentaré también no mantener las sesiones muy largas porque, bueno, es lo que en principio nos pidieron en la dirección, para que no sea tan cansado para ustedes ver videos durante 2 horas, ¿no? Entonces, la forma de trabajo va a ser así. Como ustedes prefieran, podemos hacer video, podemos seguir haciendo videoconferencia en las siguientes clases. Tendríamos un video de aproximadamente 40, 50 minutos o una videoconferencia de 40, 50 minutos igual, así como esta más o menos. Y luego la segunda hora ya les dejaré un poquito de trabajo, ya sea leer algún tema para seguir avanzando o algunos problemitas, ¿no? Nada más para terminar el trabajo de las 2 horas, ¿no? Y en la tarde quería haber dudas. Por ejemplo, si ahorita no quedó claro todavía la tarea, lo pueden avanzar un poquito y podrían preguntarle a Omar, oiga, es que, bueno, me comentó el profesor que era así, así, pero sigo sin entenderle, ¿no? A ver, quisiera ahondar un poquito más en cómo medir distancias de puntos, ¿no? Y eso lo podrían ver. O si, por ejemplo, no hay duda de la tarea, no hemos dejado tarea nueva, a lo mejor tienen dudas en algo de trigonometría o geometría, como ejemplo las cónicas, a lo mejor podrían revisar esos conceptos, ¿no? Pero no se va a ver nada de tema nuevo. Todos los temas nuevos se siguen viendo en la mañana. Y ya, quien quiera o quien necesite ir, puede ir, pero no hay nada de que se tenga que entregar algo en la tarde o que se tenga que evaluar algo en la tarde. Eso nada más es como ayuda para ustedes, ¿no? Si alguien lo quiere tomar, está muy bien. Si alguien no lo necesita, no se tiene que preocupar por las sesiones de la tarde. Ah, bueno, gracias. Ajá, ¿sí? Profe, una duda. Lo que pasa es que ayer en la asesoría nos dijeron que después del inciso I, el tema es rotación de ejes y yo no lo vi. No sé si podría explicárnoslo en una sesión. Sí. Para que quede más claro. Ahorita, por ejemplo, déjenme regreso al dibujito. Es que intenten ustedes con los conceptos de trigonometría que más o menos tienen. Bueno, si quieren lo podemos revisar después. Aquí es el inciso H, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Aquí tienes el XQ que está con base en esto, ¿no? Tú tienes esta distancia. Bueno, déjame de acá. Este dibujo lo voy a pasar para acá, un poquito más grande. Y con menos líneas, ¿no? Por ejemplo, nada más voy a poner esto de aquí. Tienes este punto, ¿no? Este punto es tu coordenada
coordenada XQ. Y ahora tienes que esta coordenada XQ'. Entonces, por ejemplo, originalmente tú estás calculando básicamente esta distancia, ¿no? La coordenada en X, en este eje X, es esta distancia chiquita, ¿no? Y ahora tú lo que tienes que ver es esta distancia, ¿quién es? Entonces, por ejemplo, me lo muevo. ¿Cómo escribirías XQ'? Esto de aquí, en términos de XQ y de este ángulo. ¿Cómo se te ocurriría? Por ejemplo, para un triángulo. Les digo, ahorita sí estamos viendo rotaciones, pero no estamos analizando como tal la rotación. Digo, para analizar la rotación como tal, nos tenemos que ver y nos ir a matrices, y ya de ahí sale muy fácil. Ya he entendido cómo operar con las matrices, sale muy fácil, pero piénselo más bien como una transformación de los ejes, nada más que los movimos, y a través de estos conceptos trigonométricos, intenten encontrar la expresión para XQ', en términos de que aquí, por ejemplo, me quedaría XQ, que multiplica a algo aquí, ¿no? Y ya les daría este término de acá, ¿no? Entonces, piénsalo como conceptos trigonométricos. Si digo, ahorita te estoy dando esta explicación rápida para la tarea. Si no, de plano, bueno, varios tienen duda o algunos tienen duda, sí lo podemos revisar con calma ya como sería. De todos modos, acuérdense que todas las tareas se las vamos a regresar la solución, ¿no? Está difícil regresarle las tareas todas comentadas porque, pues, como todas son en línea, sí está difícil bueno, para Niel o para Alex estar modificando el PDF, ¿no? Pero por lo menos sí van a tener las soluciones hechas y van a poder ver cómo se resolvían, ¿no? Para que, pues, también es parte de la formación, ¿no? Les puede ayudar, ¿no? Pero bueno, intenta hacer con estos conceptos trigonométricos, y si no, también nos puedes preguntar y lo podemos ir revisando. Todavía el fin de semana podemos seguir trabajando un poquito, si es necesario, y les podemos seguir ayudando con conceptos, ¿no? Pero inténtalo con estos conceptos trigonométricos. Gracias. Ajá. Y le digo, y si no, pues lo revisamos ya con calma estas rotaciones, ¿no? ¿Alguna otra Profe, duda? Ajá. yo, Sí. bueno, una duda más como particular del inciso I, Ajá. cuando el punto P de coordenadas X0 y Y0 lo pasamos a coordenadas del eje X', Y', Ajá. solo queda como X', 0, Y', 0. A ver, déjame, lo escribo acá de nuevo, ¿no? Y lo hago un poquito más grande para... O sea, te dice, aquí, por ejemplo, en el inciso 4E, tenía 2 puntos, ¿no? Este punto y este punto, ¿no? El P, déjame ver con cuál. Ok, sí. Entonces, este es el punto P1, el punto P2, ¿no? Y el ángulo alfa, recuerden que es este ángulo, ¿no? Y entonces lo que le dice, si no pudiste hacer el inciso anterior, modifica uno de los puntos que dices en el inciso 4E para que el ángulo sea o 0 o pi medios o, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, este punto de acá lo podrían poner, pues sí, acá. Le pongo P2', ¿no? Y entonces esta recta que pasaría por aquí, este ya ahora sí es de pi medios, ¿no? Es el ángulo que hace con el eje.
Y entonces ahora sí, con ese nuevo ángulo, encuentren las coordenadas, a ver si es más sencillo, ¿no? Porque, ay, este es acá. Entonces ahora, bueno, en lugar de tener estos dos, tienen estos dos puntos, ¿no? No sé si sí les vaya a hacer, en realidad ahora que lo pienso, no sé si sí les vaya a ayudar de mucho la modificación, pero en principio es lo que le está pidiendo, ¿no? En lugar de trabajar con este y con este, que trabajen con estos, ¿no? Y vean cómo se modifican los... Bueno, a lo mejor sí les sirve porque, por ejemplo, en este caso, cuando tienes pi medios, tienes una misma x para los dos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, cuando alfa es igual a 0, tienes una misma y. ¿Sí? Tienes una misma y o, bueno, algo por el estilo, ¿no? En realidad, 3 pi medios es muy similar a pi medios, ¿no? Entonces, sería los casos. O más o menos esa era la pregunta, o cuál era. Sí, es que, bueno, para el inciso I fui sacando las coordenadas conforme a las relaciones de las trigonométricas Ajá, sobre x igual a x' por coseno de teta y así. ajá. Pero o sea, de manera general, en el punto P de x0 y0, ¿cómo quedaría x' y'? Solo así, o sea, P en el plano x' Sí, sí, o sea, y' ahorita lo tienes de manera quedaría general, ¿no? x'0 y cos'0. Ajá, o sea, lo quiero de manera general para el último paso. Entonces Sí, no tiene que ser como la coordenada de P, x0 coseno de alfa más y0 seno de alfa. sí, esa Solo sería tu es coordenada. Sí. x'0. Bueno, es que tú te pones la x, por ejemplo, sí, ya te entendí. O sea, tú, la primera parte del problema ahí ya no la vas a hacer porque tú pudiste hacer el ejemplo h, ¿no? Sí, Ese es lo que tenemos, ¿no? Pues bueno, no hay mucho problema. Y entonces lo que dice, ya que tienes la transformación, o sea, porque tú tienes x' igual a x por la función trigonométrica, ¿no? Y y' igual a y por la función trigonométrica, ujú, ¿no? Esa es la transformación que tú encuentras en h. Y entonces lo que dice, en ahora H, encuentra las ajá. coordenadas x', y' de los puntos P1, P2. Entonces tú tenías aquí un P1, P2, el P3 que está aquí y el P, ¿no? P1, P2. Sí, y digo, el P1, P2 y P3 sí lo saqué con o sea, con valores reales, y bueno, sí me salió y todo, pero de manera Ajá. general en el PX0 y0, ahora lo quiero de manera general. Entonces solo quedaría x'0, y'0 y ya. Sí, exactamente. Y sí, así, si por ejemplo aquí le pusiste x2, y2, aquí te quedaría, para este punto te quedaría x2' igual a x2 por la función trigonométrica, ¿no? Y2' igual a tal, tal, tal. Y aquí nos damos lo mismo, ¿no? X1' igual a tal, ¿no? Entonces, en ese aspecto, si no lo hiciste para puntos específicos, pues es un poquito repetitivo, tal vez, ¿no? A lo mejor esa era la duda, que básicamente estás poniendo lo mismo aquí, ¿no? O sea, no en el punto 1, 2 y 3, sino particularmente el P. Ajá, o sea, el punto P en el eje x' Ah, sí, y', el punto P que tiene ¿cómo queda? X0, sí. Y este de aquí tiene X0, Y0, No y entonces te queda quedaría con aquí funciones, solo queda, X0' igual a X0 por la función, ¿no? Y0' igual a Y0 por la función, que es la transformación, ¿no? Porque ese sí, y bueno, en sí. estos puntos sí podías tener un numerito, pero este sí de plano, ese sí lo tienes como X0 y Y0, porque ese sí se te dio así. Entonces, ese sí lo tienes que dejar respetando su X0 y su Y0. Y nada más x0' y y0'. No le pongo Sí. coseno, ni seno, ni nada. Ah, bueno, sí, aquí es la función trigonométrica, ¿no? Los puntitos que puse aquí siempre, nada más que no quería poner cuál es la función que le corresponde, porque pues ya estaríamos resolviendo el problema, ¿no? Entonces,
Pero sí tienes que tú poner ahí algo que Pero entonces es lo sí. Ajá. Ah, ok. O sea, sí tiene que tenerlo para que Sí. Sí. que la coordenada esté bien, tiene que tener la función. Sí, Okay. sí, porque ya si me das un punto 1,1, por ejemplo, y yo roté pi cuartos el eje, entonces yo si quisiera podría obtener la nueva coordenada, ¿no? Entonces ya sería el punto 1 multiplicado por la función trigonométrica evaluada en pi cuartos, y esa me da la nueva coordenada, ¿no? Ya lo podríamos hacer muy, muy específico en ese caso. Sí, bueno, ahí ya entendí. Y al final, cuando es de manera general, solo pongo x0', no pongo toda la función trigonométrica. Sí, exactamente, así como aquí tienes la x0', ¿no? Y aquí está de manera general. Cualquier valor que me des de ángulo y cualquier valor que me des de punto, yo puedo encontrar su transformación, ¿no? Ok, sí. Gracias, prof. Sí, de nada. Entonces, bueno, les digo ya, bueno, aquí vamos a dejarla hasta aquí para que no les quite más tiempo. Échenle un ojo entonces al video que tengo ahí, puede que les ayude para la combinación y composición de funciones. Esto sería básicamente para la tarea, para el primer problema de la tarea. Creo que ya lo tenemos más entendido, pero bueno, para terminar esa parte, si alguien lo necesita. Y investiguen la parte de ecuaciones paramétricas. Son bastante importantes porque, como vieron, por ejemplo, en el círculo, con ecuaciones paramétricas podemos hacer toda la gráfica del círculo y no tenemos que dividirla en dos partes, ¿no? No podemos, con funciones tal cual, no podríamos escribir el círculo completo, ¿no? Es de ahí su importancia, ¿no? Y además, cuando estemos estudiando funciones en Rn, en lugar de en una dimensión que lo estamos haciendo en n dimensiones, siempre es más fácil o es posible con funciones paramétricas, ¿no? Entonces sí es importante que las revisen, échenle una leída. Si tienen dudas, podemos platicar un poquito de eso mañana. Y si no, ya pensaríamos con un poco de tema nuevo, ¿no? Podemos revisar si queda alguna duda de estos, si tienen alguna duda de funciones paramétricas. Y si no, entonces empezamos a revisar cambios de las funciones, ¿no? Razón de cambio, promedio, vamos a empezar. Y ya sabrán, ¿no? Algunos de ustedes que ya lo hayan visto, esta razón de cambio promedio, nos la vamos a llevar a la razón de cambio instantánea y ya eso nos va a permitir comenzar con el concepto del límite, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos a comenzar el día de mañana, ¿no? Entonces, bueno, si no tienen más dudas, bueno, entonces, como les digo, lo dejamos hasta aquí y vayan a revisar el concepto. Y bueno, les recuerdo, esa tarea que está ahí publicada, ahorita la voy a quitar, no se preocupen de ella. Profe, entonces la tarea 1 sí se va a poder entregar el lunes. Sí, el lunes se entrega la tarea 1, lo voy a poner, el horario no cambia, o sea, tienen todo el día del lunes para entregarlo, ahorita lo voy a cambiar en el Classroom para que no les haga ruido que ahí diga que ya se acabó el tiempo, ¿no? Gracias. Pero sí, échenle una revisada a la tarea con lo que platicamos ahorita, creo que la simplificamos bastante, creo que ya comentamos bastantes puntos, pero bueno, si no, igual mañana lo podemos volver a revisar un ratito, ¿no? Bueno, un ratito porque sí me gustaría seguir avanzando, si no nos atrasamos, pero si no también tenemos la sesión de las tardes, ¿no? Para que vayan preguntando, ¿no? Y si no, bueno, ya son libres por el día de hoy. Bueno, de videoconferencia, ¿no? Sigan estudiando, sigan trabajando con el material subido. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. De nada, entonces, bueno, voy a dejar Gracias, profe. grabar ya. Dale. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Dale, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós.